Hola, en este video vamos a demostrar que la inversión preserva ángulos. Primero vamos a definir el ángulo entre curvas. Vamos a considerar C1 y C2, cualesquiera dos curvas que se cortan en un punto P. El ángulo entre C1 y C2 es el ángulo que forman las rectas tangentes a las curvas en ese punto P. Si lo vemos en el dibujo, consideramos entonces una curva. Vamos a decir C1 es esta curva roja y C2 es esta curva azul. Se cortan en un punto P y entonces esta recta roja punteada es una recta tangente a la curva C1 en el punto P y esta recta azul punteada es una recta tangente a C2 en el punto P. Y vamos a decir que el ángulo entonces entre C1 y C2 pues es este ángulo que se forma entre estas dos rectas tangentes. Recuerden que dos rectas tangentes definen dos ángulos, este es uno y este es el otro ángulo. Para que no haya ambigüedad podemos decir que el ángulo sea el que es menor o igual que un ángulo recto, pero da lo mismo si consideramos el otro. Nosotros, como trabajamos con circunferencias a lo más como nuestra curva, vamos a considerar también la intersección de circunferencias con rectas. Entonces tenemos tres casos cuando tenemos una recta y una circunferencia. La recta puede pasar por el centro O de la circunferencia, o bien puede ser una recta secante, es decir, que corten dos puntos a la circunferencia, o bien una recta tangente. Cuando pasa por el centro de la circunferencia, entonces la tangente a la circunferencia por este punto P es perpendicular a esa recta azul, que es finalmente un radio. Decimos que el ángulo entre esta recta que pasa por O y la circunferencia es un ángulo recto. En este caso, pues vamos a tener un ángulo que es menor que un ángulo recto cuando es secante, en esta convención de trabajar con el ángulo menor o igual que el recto. Y cuando la recta es tangente, pues justamente la tangente a C en el punto P coincide con la recta. En este caso decimos que el ángulo entre la circunferencia y la recta es 0. Vamos a demostrar el siguiente resultado. Tenemos C una circunferencia de inversión. Si C1 y C2 son dos circunferencias con un punto P en común, entonces el ángulo entre sus respectivas inversas C'1 y C'2 en P' coincide con el ángulo entre C1 y C2 en P. Es decir, la inversión preserva ángulos. Cuando me refiero a las inversas de C1 y C2, recuerden que pueden ser otras circunferencias o incluso podrían ser rectas si C1 y C2, por ejemplo, pasaran por el centro O. Entonces, sin importar eso, sin importar lo que sea sus inversas, por eso no voy a dibujar las inversas de eso, porque, como les digo, podrían ser rectas. En este caso, como no pasan por O en mi dibujo, pues sus inversas serían otra vez circunferencias, pero el resultado aplica para cualquier caso. Claro, si pasaran por O, P tendría que ser un punto distinto a este punto o bien si las circunferencias pasan por O y solamente se cortan en ese punto O, es decir, son tangentes, sus inversas van a ser rectas paralelas. Para la prueba voy a considerar el inverso de P, voy a marcar P', su inverso, y también voy a marcar la recta OP. Recuerden que OP y P' son colineales. Además también voy a marcar las tangentes a C1 y a C2 en este punto P. Y el ángulo entre estas dos circunferencias es el ángulo formado entre estas dos tangentes. Ahora lo que voy a hacer es trazar una circunferencia que pase por P y por P' y que sea también tangente a esta recta verde, es decir, a la tangente de C1. Una construcción rápida de esto es fijarme en la mediatriz de P' y P y en una recta perpendicular a esta recta verde que pase por P, y el punto de intersección entre esa mediatriz y esa recta perpendicular me va a dar el centro de esta circunferencia. Voy a marcarla y vamos a llamarle a esa circunferencia C1 con este símbolo de ortogonalidad. Y este símbolo justamente ya nos dice algo. Como esta circunferencia pasa por P y por P', ya habíamos visto que entonces tiene que ser ortogonal a nuestra circunferencia de inversión. Por eso es que le puse este símbolo. Voy a hacer lo mismo con C2, es decir, voy a trazar una circunferencia que sea tangente a esta recta azul, es decir, tangente a la tangente de C2 en el punto P y que pase por P y por P'. A esa circunferencia voy a llamarle C2 y también le pongo este símbolo porque nuevamente, como pasa por P y por P',
ya vimos que tiene que ser ortogonal a nuestra circunferencia de inversión. Pero además otra cosa muy importante, estas dos nuevas circunferencias que tracé tienen el mismo ángulo que C1 y C2, porque las tangentes a C1 ortogonal y a C2 ortogonal coinciden con esta tangente verde y con esta tangente azul. Entonces es el mismo ángulo. Pero además, como estas dos circunferencias nuevas que trazamos se cortan también en el punto P', este ángulo es el mismo ángulo que se forma en este P'. Es decir, si yo trazara tangentes en P', el ángulo mediría lo mismo que este ángulo que tenemos de este lado. Porque es importante asegurar que estas dos nuevas circunferencias que tracé son ortogonales a nuestra circunferencia de inversión. Pues porque si son ortogonales, sus inversas son ellas mismas. Observa que la inversa de esta recta azul debe de pasar por el punto P', porque el inverso de P es P'. Y además debe ser el único punto de intersección con la inversa de esta circunferencia azul, pero la inversa de la circunferencia azul es ella misma. Es decir, la inversa de nuestra recta azul y C2 ortogonal son tangentes. Análogamente, como C1 ortogonal y esta recta verde solo se tocan en el punto P, pues la inversa de C1 ortogonal y la inversa de esta recta tangente solamente se pueden tocar en P', es decir, son tangentes. Eso quiere decir que el ángulo entre las inversas de estas rectas tangentes es igual al ángulo entre las circunferencias C1 ortogonal y C2 ortogonal. Pero ese ángulo es el ángulo entre las propias tangentes. Eso quiere decir que la inversión preserva ángulos entre circunferencias. Pero esto ya nos permite generalizar al siguiente resultado. Ya podemos decir que si tenemos una circunferencia de inversión C y C1 y C2, cualesquiera dos curvas, incluso pueden ser rectas, con un punto en común P, el ángulo entre C1 y C2 en P es igual al ángulo entre sus inversas C1' y C2' en el punto P. Es decir, la inversión preserva ángulos en general. A este tipo de transformaciones del plano en el plano que preservan ángulos se les conoce como transformaciones conformes. Pero hasta ahorita es la única que vamos a tocar en nuestro curso de Geometría Moderna 2. Con esto terminamos esta clase.